Pues bienvenidos a este canal de YouTube, si es la primera vez que lo visitan, si no, pues saben que hace mucho tiempo que no publico un video nuevo. Esto es algo que siempre me toma mucho tiempo grabar, editar, todo eso para poder publicarlo y pues casi nunca tengo el tiempo de hacerlo. Por eso no publico con más frecuencia, aunque me encantaría. En el día de hoy les quiero hablar de un tema que este artículo es el más popular en la historia del Callito. Cuando yo lo publiqué en su momento, esto fue, no me acuerdo el año, que habrá sido 2020, cuando comenzaron las protestas de George Floyd. No fue tanto como que una decisión consciente de publicarlo para ese momento, pero como que las cosas cuadraron, porque era como que de lo que estaba escribiendo en ese momento y pues terminó siendo algo bien relevante. Digo, siempre la historia es relevante, pero hay veces que pasan ciertos eventos que como que de repente en un tema histórico la gente le ve como que más la conexión con el presente. Y ese fue el caso con este tema. Así que nada, vamos para encima. El artículo se llama La primera rebelión negra en América fue en Puerto Rico. Solo los primeros esclavos negros que empezaron a traer a América y específicamente a Puerto Rico. Digo esclavos negros porque pues antes de esto los españoles cuando llegaron aquí, cuando colonizaron, conquistaron, empezaron a esclavizar a los taínos, a los indígenas. Les llamaban encomiendas, también estaba la esclavitud, eran dos cosas distintas, pero eran bien similares. Yo no voy a entrar en eso ahora, pero eh, cuando siempre se dice, se cree usualmente o sea, lo que la gente piensa normalmente es que la esclavitud negra empezó a llegar a América un poquito más tarde, o por lo menos a Puerto Rico. Pero la realidad es que empezó, no son una fecha exacta, pero como bastante temprano. Ya para 1514, que es la fecha en la que ocurre este suceso, pues ya habían por lo menos como unos 100 esclavos negros en Puerto Rico. Una de las razones que se da usualmente para por qué trajeron a personas de África era que los taínos se estaban muriendo. En eso entró un poquito más tarde, obviamente los estaban matando, pero bueno, el quote era para muriendo, no para matando. Eh, y, y la otra era que no eran que los africanos eran y que más fuertes o más aptos para el trabajo fuerte o cosas así. La realidad es que para cuando empezaron a traer a los primeros esclavos negros, todavía que habían taínos. O sea, estaba en plena rebelión indígena. Que también esa es otra cosa que usualmente se dice que terminó antes de lo que terminó, pero de nuevo no voy a entrar en eso ahora. Pero el punto es que los primeros esclavos negros que trajeron a Puerto Rico no venían de África, venían de España, de Europa. O sea, eran que fueron moros o eran africanos que los tenían ya esclavizados en España. A lo mejor habían ya nacido allí. A estos les llamaban, es lo que les llamaban negros ladinos. Ladinos como pues esconder, pero como latinos, latinizado, que eran que se habían aculturado a España, como que a la vida europea, sabían español, y esa era una de las razones por las que los empezaron a traer, porque ellos hablaban español, los taínos no. La otra era que otra de las razones que se da es que nos da Jalil Badillo. Todo esto que yo les estoy contando viene de un libro de Jalil Badillo y Ángel López Cantos que se llama Puerto Rico Negro. Eh, Otra de las razones era que para los indígenas, para los taínos, el oro era una cosa sagrada que estaban sacando de la tierra. Esto no era algo que ellos, eh, digo, obviamente nadie quiere ser forzado a trabajar en la minería, pero para ellos esto era una cosa, ellos estaban como que como que violando la tierra, como que sacando estas cosas de ahí que no para ellos eran sagradas. Los esclavos negros que estaban trayendo de Europa no lo veían de la misma manera. Pero nada, son los primeros, como les dije, los primeros esclavos que empezaron a traer de negros venían de Europa, los que le llamaban negros ladinos, venían mayormente de Sevilla, donde allí tenían, como que allá, sí eran esclavos, no es que no eran esclavos,
pero allí tenían más como que libertad de movimiento, los tenían más como criados o sirvientes en casa y entonces les daban como que los dueños, los amos de estas personas, les daban permiso para que fueran a otras casas a trabajar y de allí ganaban ingresos, de esos ingresos el dueño le cobraba como que un por ciento, pero pues ellos tenían como que un poquito más de libertades allá. Eh, los primeros llegaron a la Española, después los trajeron a Puerto Rico. Eh, los primeros que trajeron eh, eran los que en España les consideraban, como escribe Jalisco Padillo, casta de negros, bueno, le está citando a alguien, casta de negros soberbios, inobedientes, revolvedores e incorregibles. O sea que parece que empezaron a mandar a América los que ellos no, como que con los que ellos no querían bregar allá en España, con los que por alguna razón les estaban causando problemas allá. Eh, entonces, cuando ellos llegaron acá, a América, a Puerto Rico, ellos empezaron a vivir una vida más opresiva, más inhumana de la que estaban acostumbrados allá en Europa, en Sevilla. Porque pues allá por lo menos era, tú sabes, eran unas ciudades ya desarrolladas, todo esto, como que habían ciertas cosas. Aquí ellos llegan a Puerto Rico en el medio de la conquista española, tú sabes. La isla está casi despoblada, ¿verdad? Por todos los procesos de la conquista y todo esto. Esto es mayormente bosque. Eh, lo como los españoles estaban tan desesperados por sacar oro, por hacerse ricos lo más rápido posible, que era lo que ellos estaban, o sea, lo que ellos querían hacer era sacar oro, sacar oro, sacar oro, pues los trabajos de minería eran, tú sabes, eran unas horas larguísimas. O sea, esto era una explotación brutal. Y entonces una de las consecuencias también era que no tenían suficiente alimento para la gente que estaba trabajando en la minería porque pues tenían a casi todo el mundo trabajando en minería, o sea, no tenían a tanta gente trabajando en agricultura, o sea, había una escasez brutal. Y las comidas que les proveían no eran las cosas más nutritivas, o sea, para los taínos fue un cambio bien drástico en su dieta de lo que comían antes a lo que comían cuando los esclavizaron y los encomendaron. Pues para los esclavos negros también fue lo mismo. Una de las cosas que les daban, que me acuerdo es el pescado que comen los piratas, que se me olvida el nombre ahora, pero era casi como que un pez seco, como que súper mega bañado en sal, o sea, una cantidad de sodio ridícula, que eso era para que en los barcos pues duraran todo el viaje sin que se dañaran. Eh, pues entonces, traen a estas personas esclavizadas de Europa. Muchos de ellos lo que hacían cuando llegaban acá era que se escapaban y se unían a los taínos que estaban rebelándose en los montes de la isla, en los bosques se escondían y estaban como que llevando a cabo su rebelión. A estos fugitivos es lo que les llaman los cimarrones. Un cimarrón era un esclavo escapado. Esto podía ser un esclavo africano, podía ser un esclavo indígena, no importaba, cualquiera, o sea, con tal de que fueras un esclavo y te escapaste, tú eras un cimarrón. Esto era para los europeos, esto era un problema gigante, o sea, ellos le tenían un miedo brutal a los cimarrones. Una de las cosas que decían o sea, una de las razones por las que le tenían miedo a los cimarrones era porque podían instigar una rebelión o llevar a cabo una rebelión. Eh, Luego, o sea, más tarde, ellos iban a decir que la razón por la que los negros ladinos se escapaban, era porque estaban muy mal acostumbrados a cómo los trataban en Europa. Y entonces por eso los europeos empezaron a recomendar empezar a traer africanos directos desde África. Porque a ellos los consideraban más sumisos. O sea, esto estaba bien fucked up, pero esto era lo que decían los europeos, como que es que estos esclavos están muy acostumbrados a tenerlo fácil allá en Europa y entonces pues hay que traerlos de otro lugar donde estén más dispuestos a seguir órdenes. Eh, en el 1513, los taínos que estaban encomendados en las minas del Toa se rebelaron por los maltratos, o sea, los abusos de las encomiendas y el hambre que estaban pasando. 3 años después de esto, parece que la situación no cambiaba. O sea, para el 1516 todavía la cosa estaba igual. No es que se rebelaron, después se atendió la situación y después como que las cosas estaban mejor. Porque, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, pues 3 años después, él dice en un memorial
Él escribe de la excepcional dureza de los oficiales reales. Cuando él está hablando de dureza, él está hablando de los abusadores que son, no que son unos duros o algo así. Y también comenta de las faltas de que siguen violentando las leyes de Burgos en cuanto a la alimentación de los indios. Las leyes de Burgos son unas leyes que se pasaron en España para pues moderar para tratar de proteger un poco los derechos de los indígenas que tenían encomendados. Seguían siendo encomendados, o sea, pero como que para que los trataran mejor dentro de todo. Pues eso como que nunca se siguió mucho, pero eso de nuevo, eso es otro tema. Pero nada. O sea, esto es como que en 1516, pero pues estamos en 1514. Ahí brinco un poquitito para adelante sin querer. En 1514 fue que cayó la gota que colmó la copa. Pasó un huracán. Dentro de toda la escasez alimenticia que estaba pasando, los abusos, todo esto, pasó un huracán. Para los colonos, esto es como que, para muchos de ellos por lo menos, este es el primer huracán que ellos han pasado en su vida. Y este huracán pues destruyó los pocos cultivos que habían, mató a un montón de personas que estaban en Puerto Rico, incluyendo a muchos indígenas. Y entonces pues comenzó un periodo todavía peor de escasez y de hambre. Y pues como que ya las cosas estaban bien malas y esto lo hizo 1000 veces peor. Ese año, esto yo se los dije ahorita, pero ese año en Puerto Rico no habían a lo mejor más de 100 esclavos negros. Este, aparte de, aparte de los abusos, en los meses antes del huracán, el gobierno estaba como que bien al garete. De esto yo escribí un artículo también, igual de lo de las encomiendas de los indígenas, como que yo he escrito unos artículos en el blog, pero en este año le acababan de quitar el virreinato a Diego Colón. Esto es todo un revolú porque Diego Colón era el hijo de Cristóbal Colón y a Cristóbal Colón le dieron los derechos de como que él iba a ser el virrey de todas las tierras que él descubriera o que descubrieran la gente que estaba sumando. Después la corona española se lo quita, después se lo vuelven a poner, después se lo... Eso es toda una historia bien larga aparte. Pero como que dentro de toda esa inestabilidad, pues en el 1514 le quitan el virreinato a Diego Colón otra vez. Llega un gobernador nuevo que traía un repartimiento nuevo de encomendados y de esclavos a Puerto Rico. Que esto también era todo otro revolú, siempre se formaban pleitos con los colonos porque a unos les dieron más encomendados que al otro. Y, o sea, que todas estas cosas eran como que bien complicadas. Eh, y entonces, pues este año en particular, en el 1514, hubo un descanso más corto del normal entre las temporadas de minería en Caparra. En San Germán fue más corto todavía, pero lo que pasa es que también habían temporadas donde ellos minaban oro y después habían estos momentos donde ¿cómo se dice? Se fundía el oro y se sacaba cuentas de todo lo que se había recogido y todo eso y entre medio había un periodo no me acuerdo si eran unas semanas o unos meses como que donde descansaban antes de volver a trabajar de nuevo. Esto eran unas cosas que las leyes de Burgos instituyeron. Después entonces creo que les redujeron el tiempo de descanso y entonces cuando si no estaban minando los encomendados tenían que entonces trabajar en otras cosas porque los colonos dijeron que entonces que los taínos se ponían como que a comportar como que mal, como que malos hábitos, qué sé yo, que no los podían dejar sin trabajar porque entonces era peor, decían ellos. O sea que no los querían dejar descansar anyway, pero whatever. El punto es que este año hubo un descanso más corto todavía. eh, y pues el huracán este que vino azotó justo cuando empezaba la nueva temporada de trabajo. So, aparte de que todo el mundo estaba explotado, de cansado y todo eso, en ese momento es que pasa el huracán. Eh, so, estos son como que las cosas que posiblemente provocaron, fueron los factores que llevaron a esta rebelión. Los datos que tenemos son poquitos. O sea, la historia de este alzamiento en verdad como que se perdió a la historia. Una de las razones por las que probablemente fue que esto como que se quedó como medio tapado es porque para aquel tiempo una de las preocupaciones más grandes para los colonos era las guerras con los taínos. Los esclavos negros todavía era un número muy pequeño en comparación. El enfoque no estaba tanto en ellos. O sea, los conquistadores estaban más pendientes a otras cosas. Pero también
Es muy posible que los europeos no quisieran reportar mucho problemas que estuvieran teniendo con esclavos negros porque ya ellos veían que los taínos se estaban muriendo, o sea, de nuevo, los estaban matando, fuera en las cacerías humanas, fuera en la guerra, fuera con la explotación laboral, con la hambruna, con las epidemias, con lo que sea. Eh, y pues como ellos veían que eso estaba pasando, ellos querían abogar para traer más esclavos africanos, para que ellos siguieran trabajando las minas. Porque obviamente los españoles pues no iban a dejar de hacer las cosas que estaban haciendo. Así que, y entonces ahí va mi perro a ladrar. Eh, ok, la primera mención del alzamiento que tenemos es del 1515 en una carta que le envían de la corona española al gobernador Sancho Velázquez aquí en Puerto Rico. La carta dice: el daño que decís que han hecho los negros que andan alzados en la isla me ha desplacido. Y pues ya habéis castigado a los culpables. De ahí adelante haced que en esa isla pongan a recaudo a los dichos negros, que razón sería que ahí hiciesen menos daño los esclavos que en la española. Pues es menos tierra y pues allá no se ha hecho lo que en esa isla. Bien parece que es por mal recaudo. Por si acaso, recaudo significa custodia o seguridad. Eh, Así que cuando cada vez que él dice ahí recaudo, pues él está hablando de eso, como que no tienen, que aquí en Puerto Rico pues no tienen suficiente seguridad. Y ese es el problema. So es como medio como diciendo como que es culpa de, es un poquito culpa de ustedes por no tener mejor cuidado, más cuidado. Sabemos que el alzamiento ocurrió en algún momento entre finales de septiembre y mediados de noviembre de 1514. O sea, eso es como lo más preciso que tenemos con las fechas de cuando esto ocurrió, es por ahí. Por los documentos del juicio de residencia. Un juicio de residencia era una investigación que le hacían a todos los a todos los gobernadores, en verdad a todos los oficiales públicos cuando iban a abandonar su puesto. Siempre los investigaban para ver que no hubo corrupción o lo que sea. Eh, Se sabe, por ese juicio de residencia sabemos que el gobernador Sancho Velázquez ahorcó a 4 esclavos de 4 colonos principales sin hacerle juicio. O sea, no es como que ahorcó a 4 esclavos y ya sin hacerle juicio, que uno pensaría como que eso pasaba cada rato. Maybe pasaba cada rato, pero también esto era para los ojos de los colonos, esto era propiedad, como que cara, que ellos no querían perder, ¿entiendes? Que tampoco era, aun si no les importaba la vida del esclavo o lo que sea, como que era una propiedad que ellos no querían perder. Y encima de eso de colonos principales, o sea, colonos que tienen mucha influencia en el país, en las decisiones del país y todo eso. O sea, que si ahorcaron a 4 esclavos de 4 colonos principales sin hacerle juicio, es por algo grande. Pues lo más probable es que estas 4 personas fueron los líderes del alzamiento. Eh, y por el castigo dado, o sea, que los ejecutaron, pues se piensa que los delitos o sea, que se cometieron durante el alzamiento, se cometieron delitos graves contra la propiedad y contra la vida de los colonos blancos. O sea, que probablemente a lo mejor mataron gente. Eh, Además, por las leyes y las discusiones que se tuvieron en los próximos años, o sea, las conversaciones que se tuvieron después de esto, se puede asumir que fueron negros ladinos los insurrectos, porque la preocupación que tenían los colonos siempre era con los negros ladinos, no era con los esclavos negros de África, eran con los negros que traían de Europa, con las personas negras que traían de Europa. So, por ejemplo, un documento de 1518 de Fray Bernardo Manzanedo. Él era uno de estos frailes que defendían los derechos de los indígenas, pero en vez lo que hacían era abogar traer esclavos de África para sustituir ese trabajo, esa labor forzada indígena y pues que trataran mejor a los taínos. So era como que vamos a sustituir una cosa con la otra casi. O sea, otra cosa bien fucked up, pero pues así eran como estaban pasando las cosas en la época. Pues Fray Bernardo Manzanedo dice: en la española poco es el peligro que hay en que vayan los dichos negros, siendo la cantidad de ellos moderada. Pero en la isla de Cuba y San Juan hay mucho más peligro, según lo que yo pienso,
porque en Cuba hay mucha copia de indios y en la isla de San Juan pueden entrar caribes de todas las veces que quieren. O sea, si aquí ellos pensaban que había un peligro de un alzamiento de esclavos negros, es por algo. O sea, como que tenía que haber algún tipo de precedente o algo. Obviamente, el fraile se equivocó, porque en el 1522 hubo una rebelión de esclavos mucho más grande en la española. O sea, que eso que él decía de que en la española no iba a haber un alzamiento de esclavos negros, pues él estaba bien equivocado. Eh, esa rebelión de 1522 usualmente es la que se lleva más atención en la historia. No sé si es que también está mejor documentada que esta que ocurrió en Puerto Rico, pero esta coincidió también con el alzamiento del cacique Enriquillo y todo esto ocurrió, este alzamiento ocurrió en la propiedad del virrey Diego Colón, el que les mencioné ahorita, el hijo de Cristóbal Colón. Aquí en Puerto Rico no hubo un segundo alzamiento en 1531. No sé, a lo mejor será posible que hubo uno entre medio también que pues no se documentó o está bien poco documentado y por ahora nadie lo ha encontrado, pues pero hubo otro en 1531. Nada le daba más miedo a los colonos que la posibilidad de un alzamiento de esclavos. O sea, porque ahora mismo en el 1514, pues eran 100 esclavos negros a lo mejor. Pero llegó un punto, no tanto después, que la cantidad de esclavos negros en Puerto Rico era más grande que la cantidad de personas blancas libres. Así que ellos sabían, o sea, los colonos blancos, ellos sabían que toda su estructura social, económica, dependía de la labor forzada de estas personas. O sea, ellos, toda esa vida que tenían los europeos en las islas, en Puerto Rico, dependía del trabajo que hacían las personas, los esclavos. Así que los cimarrones, que les mencioné ahorita, los esclavos que se escapaban, eran un recuerdo presente en todo momento de que en cualquier momento toda esta estructura se podía colapsar. O sea, cada vez que se escapaba algún esclavo, como que esto les traía como que este recuerdo, como que acuérdate, nosotros somos poquitos, ellos lo pueden tumbar todo en cualquier momento. Pero nada, como les dije al principio del video, como que yo escribí esto cuando estaban pasando las protestas de George Floyd. Eh, y nada, o sea, en aquel momento esto era algo que estaba bien presente en mi mente, en la mente de mucha gente. Y nada, y en aquel momento pues cerré el artículo con una cita de Jalisco Esbadillo, del libro de Puerto Rico Negro, que él dice: el nuevo mundo exigió nuevos mecanismos para sostener en el poder las viejas formas de la iniquidad. El temor fue guía más consecuente del colonizador que la costumbre que traía consigo, y en eso radicó la violencia que tanto caracterizó el proceso del poblamiento y ocupación del espacio americano. Nada, con eso los dejo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este contenido, denle subscribe. No sé cuándo vaya a sacar el próximo video, espero que pronto. Pero nada, hasta la próxima.